una tremenda ovación en un campo que, si bien no está absolutamente a tope, sí registra sin duda el mayor lleno hasta el momento de la temporada. El Barcelona ha salido previamente al Real Betis Balompié sobre el terreno de juego, ha sido recibido con silbido fundamentalmente de cara a desanimar a los jugadores barcelonistas en este encuentro trascendental, uno de los más interesantes que se celebrarán a lo largo de la temporada en el estadio Benito Villamarín. Un Barcelona potente, una escuadra aspirante sin lugar a dudas en cabeza de la Liga Española al campeonato, y una tarde fría, lluviosa, con un terreno de juego blando, aunque no demasiado porque esta mañana no ha llovido, poco antes del partido ha comenzado a llover, y el terreno, si bien como decíamos algo blando, no está encharcado ni enfangado hasta el momento. El árbitro del encuentro será el colegiado castellano, señor Lamo Castillo. Hay un tremendo ambiente. Se va a jugar todo el partido con luz artificial, aunque si bien naturalmente todavía no es de noche, pero lo encapotado del cielo hace necesaria la utilización de la luz eléctrica. Las alineaciones que van a presentar ambos equipos son las siguientes. Por parte del Betis, Esnaola, Benítez, Peruena, Biosca, Gordillo, Ortega, Parra, Cardeñosa y López, Diarte y Rincón. Por parte del Fútbol Club Barcelona, Artola, Sánchez, Manolo, Alessanco, Olmo, Víctor, Esteban, Estella, Simonsen, Kini y Morán. Ese es el equipo que inicialmente presenta el Fútbol Club Barcelona. No llueve ahora mismo, cuando va a comenzar el partido ha dejado de llover. El Real Betis va a quedar a la izquierda de las cámaras de vídeo red, el Barcelona a la derecha, y la expectación es tremenda. En estos momentos aparece el presidente del Barcelona, Núñez, en el palco presidencial. Oyen ustedes el ambiente que rodea previamente el comienzo del encuentro. El señor Lamo Castillo mirando las posiciones, tremenda expectación. Y el partido, señores, que va a comenzar de un momento a otro. Ahí tienen a Julio Cardeñosa junto al balón. Y el partido comienza. Los gritos de Betis, Betis atronan el estadio Benito Villamarín cuando es la primera internada a cargo de Rincón. Atención a Lobo Diarte, que se ha hecho con el balón. Falta de Olmo. Cuando Diarte se había dado un autopase largo hacia el interior del área barcelonista. Atención a la falta, que puede ser peligrosa. Tremendo ambiente. Los espectadores gritan fuertemente animando al Betis en estos primeros compases del partido. Cardeñosa tocando suave el balón. ¡Diarte! Ha estado a punto de meter la cabeza y finalmente López ha rematado saliendo el balón fuera. Reclamaban córner los jugadores del Betis, pero el señor Lamo Castillo y el juez de línea, el público protesta fuertemente, indican que hay que sacar de puerta. Ahí tienen a Artola, el guardameta del Barcelona. Comienza a llover nuevamente. El saque de Artola. A punto de llevarse el balón. Ahí recoge Benítez. Perdió ante Kini y Benítez impidió. Va a lanzar Estella, retrasando ligeramente el balón hacia Alessanco. Baluarte en la defensa del Barcelona. Hombre con un tiro muy potente que frecuentemente se lanza al ataque. Jugando ahora el Barcelona el balón horizontalmente. Todo el Barcelona ahora en terreno verde y blanco. Alessanco, con él está Diarte. Envía Alessanco hacia Esteban. Estella metió el pie. Alessanco, nuevamente Esteban. Cambio de juego hacia la derecha. Simonsen recoge. Con él está Gordillo. Simonsen buscando ya la perpendicular del marco. Ha cortado Ortega. Intenta el desmarque Gordillo. Hacia él va el balón, pero se anticipa Alessanco. Este es Sánchez. Y hay falta de Ortega. Tremenda emoción en el estadio Benito Villamarín. Empata 0, 2 minutos de la primera parte.
a lanzar la falta contra el Betis. Ahí va el lanzamiento hacia el punto penalti. Recoge Esteban. Atención a Olmo, el capitán del Barcelona, metiendo nuevamente el balón hacia el interior del área. Corre Morán con Gordillo. Gordillo metió el pie enviando fuera de banda. Simonsen, atención a Simonsen, que ha dejado el balón a Estella. Cabezazo hacia Simonsen, muy bien Peruena. Recupera Olmo, ahora cortó oportunísimamente Benítez. El balón iba directamente hacia los pies de Simonsen. Cardeñosa, taconazo preciosista hasta Benítez. Ortega, Cardeñosa desmarcado por la izquierda. Él va el balón. Atención ahora, ha cortado la defensa del Barcelona. Y ahí tienen a Alex Sanco. El Betis se repliega. Víctor, indicando, ha entregado muy mal a Rincón. López, Ortega. Cardeñosa, se desmarca Gordillo por la izquierda. Están luchando mucho los hombres del Barcelona. El señor Lamo Castillo indica falta del Betis. Está Cardeñosa, ahí le tienen, levantándose ya. Parece que ha sufrido un golpe en la cabeza. Y se va a lanzar la falta. Olmo es el encargado de lanzarla. Están dentro del área Kini, Víctor, también Morán. Atención que ha tocado Kini hacia Morán. Metió la cabeza Gordillo, nuevamente Kini. Entra Morán, Peruena despeja. Y Cardeñosa controlando dentro del área. Ortega. El que ha metido el pie es Esteban, enviando fuera de banda. Gordillo, sacando largo hacia Parra. Ha cortado Olmo. Y el que metió la cabeza es Biosca. El balón va directamente al pie de Gordillo. Cardeñosa. Parra, echando el balón al suelo. El Betis está algo replegado. Diarte, vamos a ver Diarte en estas jugadas. Diarte puede hacer cualquier cosa. Atención al Lobo. Ahí envía sobre Parra. Tiro de Parra alto. Jugó muy bien el balón Diarte y Parra vio el hueco y lanzó. Si bien el balón ha rebotado, creemos que en Olmo, saliendo a córner. Hay un clamor en las gradas. Y atención al lanzamiento del córner que va a efectuar Cardeñosa. Todo el Betis en torno al área del Barcelona. Ahí va el córner hacia López. Ha metido la cabeza Estella. Benítez recoge. Ortega intenta el Barcelona jugar al fuera de juego. Envío sobre Rincón. Rincón a Diarte. Diarte Parra jugando en corto el Betis. Pero la defensa del Barcelona muy atento. Recupera el Betis el balón. Atención a Gordillo que está desmarcado por la izquierda. Cardeñosa con el balón en los pies. Envía hacia Parra. Se desmarca por la derecha Benítez. Parra ver el hueco por el centro. Envía hacia López. Y Simonsen ha cortado. Estella iniciando el contraataque. Lanzamiento de Esteban ahora Morán. Estella. Cabezazo para Morán. Contraataque muy rápido del Barcelona. Atención a Morán. A la derecha está Kini. Sigue Morán. Y Ortega ha entrado con contundencia. Morán queda en el suelo. Rincón, atención al contraataque del Betis. Parra. López. Juego muy movido, muy interesante hasta estos momentos. Cardeñosa, ha habido un codazo clarísimo de Víctor a Cardeñosa. Un codazo clarísimo que le ha dado en pleno rostro al capitán bético. El señor Lamo Castillo indica la falta. 7 minutos de la primera parte con empate a 0. Atención al lanzamiento del propio Cardeñosa. Al punto penalti. Entró Gordillo con mucha fuerza. ¡Lobo Diarte! ¡Gol! ¡Gol de Diarte! Entró al remate Gordillo. El balón. Al punto penalti. Entró Gordillo con mucha fuerza. ¡Lobo Diarte! ¡Gol! ¡Gol de Diarte! Al punto penalti
Sí, entró Gordillo con mucha fuerza. ¡El Olmo Diarte! ¡Gol! ¡Gol de Diarte! Entró al remate Gordillo, el balón fue repelido hacia atrás y entró Diarte, saltando con una tremenda elegancia. El balón estaba muerto y con la cabeza lo impulsó al palo contrario. 8 minutos del primer tiempo. Benito Villamarín hierve de júbilo. 1-0 a favor del Betis frente al gigante de la Liga Española. Atención al lanzamiento para Simonsen. Gordillo. Recupera Cardeñosa. Fenomenal el Betis en estos primeros minutos, adelantándose al marcador, lo cual es fundamental cuando se tiene enfrente un equipo como el Barcelona. Ortega, Cardeñosa, Ortega y Benítez. Vamos a ver si el Betis aprovecha estos momentos cruciales. Lanzamiento de Benítez como una seda. Ha cortado Víctor y ahora despeja Esteban. Ortega, vuelve el Betis a la carga. Parra ha intentado meter el balón hacia López. Diarte, que está eficacísimo en estos momentos iniciales del partido. Punto estuvo Parra de llevarse el balón. Ahora no ha habido falta. Ha resbalado el jugador barcelonista. Ha resbalado Víctor. Y el señor Lamo Castillo indica falta contra el Betis. Tremenda emoción en el Benito Villamarín. Simonsen. Lanzamiento hacia Quino, hacia Kini. Ha habido mano de Biosca. Ahí el árbitro no ha querido aplicar la ley de la ventaja cuando ya Kini se había quedado prácticamente solo. Cuando ya la ventaja era clara para Kini es cuando el señor Lamo Castillo ha interrumpido el juego. Atención al lanzamiento de la falta. Estella dispuesto a lanzar. Alexanco está también a la expectativa. No olvidemos que el defensa barcelonista tiene un tiro muy potente. Estella tira directamente y muy bien Esnaola. Muy atento. Salvó Estella con su disparo a la barrera del Betis, pero Esnaola estaba muy atento y ahora lanza también muy bien, con mucha intención a Gordillo. Ha elevado el pie peligrosamente Olmo. Continúa el juego. Simonsen, balón peligrosísimo en profundidad hacia Morán. Se cruzó Biosca enviando a córner. El ambiente es absolutamente eléctrico. Va a lanzar el córner Morán. Dentro del área 4 jugadores del Barcelona. También a la expectativa Víctor, Sánchez y Esteban. Atención al lanzamiento. Despejó Diarte. El balón sale fuera de banda. El balón en poder de Esteban. Hacia Alexanco, con terreno por delante. Esto es muy peligroso. Sigue Alexanco, atención. Combinación con Kini. Kini ha querido dejar el balón a Alexanco y ha cortado magníficamente Cardeñosa. Vamos a ver el contraataque. Intenta escaparse a Rincón por la derecha. Parra retiene el balón. Diarte está desmarcado por la izquierda. Balón hacia López. Parra no ha podido controlar. Hay entradas muy fuertes. El terreno de juego resbaladizo auspicia y favorece estas duras entradas. Ahora el señor Lamo ha indicado falta contra el Betis. Sánchez. Dejando el balón a Víctor. Víctor perseguido por Parra. Sigue Víctor a trancas y barrancas. Por fin despejó Peruena, pero ahora el Barcelona está absolutamente volcado en campo bético. Sánchez. Sigue Sánchez. Entrado por Parra. Ha conseguido mandar el balón hacia Manolo.
y ahora no hay acuerdo entre el juez de línea y el árbitro. El juez de línea indicaba que correspondía sacar al Betis, el árbitro indica que al Barcelona. Y las protestas del público ya la oyen ustedes perfectamente. Sánchez ahora con el balón, abriendo para Alexanco. Tremenda emoción. En estos partidos, cualquier cosa menos aburrirse. Todo lo contrario. Esteban. Kini, peligro. Atención, ha entrado Biosca, el balón en poder de Parra, Cardeñosa. Hacia Gordillo, muy bien. Ahí va Gordillo. Ha perdido momentáneamente el balón ante Olmo, fuera de banda. Benítez controla. Ortega y Biosca. Todos los hombres del Betis marcadísimos ahora. Atención. Sigue Biosca. Lanzamiento ahora hacia la derecha. Ahí está López. Ya está con él Víctor. Biosca intentando la aventura en solitario. Muy bien Biosca. Atención a López que va a centrar. Ahí va el centro. Ha quedado Biosca tendido en el área. Ahí le ven ustedes. El balón en poder de Alexanco. Ortega. Hay desconcierto sobre todo en las zonas de retaguardia del Barcelona. Atención a Parra. Se ha entretenido un poco Diarte. Sigue Diarte, que está muy hábil. Está abriendo brechas y poniendo en muchos apuros Diarte. Auténtico estilete dentro, en el centro de la defensa del Barcelona. Simonsen cambiando el juego. Ha metido la cabeza muy bien Benítez. Olmo y Alexanco. El juego tiene mucha movilidad. Apertura hacia Sánchez. Sánchez está como extremo ahora con el Cardeñosa. Falta de Cardeñosa. Llevamos 14 minutos del primer tiempo. Gana el Betis por 1-0. La falta puede ser muy peligrosa. Hay nada menos que 5 hombres dentro del área del Betis, 5 hombres del Barcelona. Y el hombre más retrasado es Olmo, exceptuando naturalmente Artola, que está en el círculo central. Y atención al lanzamiento de la falta. Atención al lanzamiento de la falta. Esteban y Víctor. Es Víctor que lanza muy mal. Ha lanzado muy mal Víctor. Gordillo. Público anima al Betis, que va a ganar en estos momentos al Barcelona por 1-0. Víctor. Ha dejado de llover hace unos minutos y el público está siguiendo con un tremendo interés el partido. Estella se llevó muy bien Parra el balón entre Estella y Víctor. Falta quizás rapidez para iniciar los contraataques. Cardeñosa parando magistralmente el balón. Balón al hueco para Diarte. Corre Diarte y Olmo. Tremenda carrera de Diarte. Llevaba ventaja Olmo. Ha llegado antes Diarte. Sigue Diarte. Una entrada tremenda de Olmo. Sigue el juego. Ahí está Cardeñosa. Acosado por 3 jugadores del Barcelona y por fin la falta de Sánchez. Falta de Sánchez. Atención a Cardeñosa, que va a lanzar la falta. Ahora es todo el Betis prácticamente el que rodea el área del Barcelona. La barrera formada, un poquito a la derecha de la imagen. El árbitro indicando a la barrera dónde tiene que colocarse. Ahí le ven. Autoriza el lanzamiento. Atención a Cardeñosa, picando el balón hacia Diarte. La jugada estaba ensayada. Gordillo, centro de Gordillo. Atención a Parra. Entraba Rincón, pero era Parra el que tenía más posibilidades. Atención ahora, han chocado Cardeñosa y Benítez. El balón para el Lobo. Está luchando tremendamente el Betis, también el Barcelona. Es un partido
todo ritmo, a todo esfuerzo en todos y cada uno de los jugadores. Sánchez. Este es Manolo, atravesando la línea divisoria de ambos campos. Estella. Con él Parra. Sigue Estella, le pide el balón a Lesanco, envía en profundidad a Esteban. Este es Lesanco. Estella de nuevo, peligro. Se desmarca Simonsen, ahí va el balón. Y Simonsen cruza. Una gran jugada del Barcelona, llevada en su peso específico por Estella, que culminó en un pase mortal a Simonsen. Simonsen cruzó mucho el balón y a punto estuvo de rematar Kini bajo los palos. Ha sido la jugada mejor hilvanada de ataque del Barcelona hasta estos momentos. Llevamos 18 minutos del primer tiempo, gana el Betis por 1-0. Benítez. Ortega impidiendo que llegara el balón a Víctor. López. Lanzamiento de López, ahí no hay nadie. Y va a recoger con tranquilidad a Lesanco. Sánchez. Deja a Lesanco. Lesanco. Víctor. El dominio territorial corresponde al Barcelona ahora. Manolo. El balón ha sobrepasado la línea, fuera de banda favorable al Betis. Diálogo mímico entre Ortega y Lamo Castillo. Saca Benítez sobre Biosca, atención. Despeje de Biosca, lucha ahí Rincón con Manolo. El balón llega a Olmo. Simonsen haciendo la pared perfectamente, era Esteban. Atención ahora, Morán. Entraba Sánchez y cortó muy bien Peruena. Es Diarte, no ha podido controlar muy bien el balón, que se lo lleva Estella. Ahí está Esteban. Atención a Lesanco. Ha habido obstrucción de Cardeñosa y falta. Para Lesanco, deja en corto a Sánchez. Sánchez mete el balón dentro del área y controla a Morán. Atención a Morán, a la media vuelta, balón desviado. Esnaola, ahí le tienen. Peruena se ha ido hacia el lateral del área, la han visto cruzar la imagen. Saca Esnaola sobre Benítez, ya está con el Morán. Controlando Benítez el balón. La prisa corresponde al Barcelona, que es el equipo que va perdiendo. De todas formas, 1-0 es una ventaja por una parte importantísima frente al Barcelona, pero por otra parte no es definitiva ni muchísimo menos. Se ha visto que el Barcelona es un equipo a hacer un gol a cualquiera en cualquier momento. Muy bien Parra salvando a Estella. Atención a Parra, que va a llegar al área. Centro de Parra. Centró magníficamente Parra y metió la cabeza Víctor enviando a córner. Estaban prestos al remate López y Diarte. Cardeñosa dirigiéndose al punto de lanzamiento del saque de esquina. Dentro del área, López, Diarte, Rincón, Parra, a la expectativa también Gordillo, Ortega y Benítez. Atención al lanzamiento de Cardeñosa. Muy bien, entra Gordillo. Y el balón ha salido. Qué bien entró Gordillo, qué bien cabeceó hacia abajo. Lástima que la dirección del balón no fuera la adecuada. Lanzó magníficamente Cardeñosa al córner. Simonsen. Pared con Olmo. Se lleva el balón Simonsen. Tiene una tremenda habilidad Simonsen. Y ahí recoge Benítez. Muy bien a Parra.
Se llevó Parra ante Estella el balón. Atención a Gordillo, que está solo por la izquierda. Él recibe 5 hombres del Betis en ataque. Se incorpora también Cardeñosa. Gordillo llegando al área. El balón a Cardeñosa, que ha cambiado con mucha intención el balón al otro poste, pero allí no había nadie presto al remate. Estella. Morán no ha controlado bien el balón. Vuelve no obstante a Esteban. Ahora Ortega pasa a Diarte. Ortega. Rincón intenta desmarcarse en el centro del ataque. Hacia él va el balón. Rincón en lucha con 2 defensores. Llevó el balón a Alexanco. Y ahí está Esteban. Este es Olmo. Estella. Olmo. Lanzamiento hacia la punta izquierda del ataque, pero ahí está Peruena. Está el Barcelona en este momento desarbolado por el Betis. No consigue articular su juego. Y llegamos al minuto 23 del primer tiempo con victoria verde y blanca de 1-0. Gol conseguido en el minuto 7 por Diarte. Ha tocado Manolo. López. Combina en corto con Ortega. Parra. López. Ortega. Reteniendo el balón el Betis. López. Corre López, muy bien, ha engañado con el cuerpo a Simonsen, deja a Gordillo que entra con fuerza. Atención al centro de Gordillo, que ha rebotado en Esteban. Recoge Gordillo, Víctor y Simonsen. Sigue Simonsen, gran habilidad la del pequeño jugador barcelonista. Atención al contraataque, atención al contraataque. 3 hombres del Barcelona. Se ha recompuesto muy bien la defensa del Betis y sobre todo Peruena arrebatándole el balón a Kini. Cardeñosa. Sigue Cardeñosa. Aplica la ley de la ventaja al árbitro. Ahora ya no, claro. Falta contra el Barcelona. Cardeñosa dispuesto a lanzar. Expectación. Toca Cardeñosa suavemente hacia el punto de penalti. Han saltado Estella y Parra y el balón finaliza fuera del terreno de juego. Ha de sacar de puerta Artola. Esteban recibe. Es Alexanco. El Barcelona está teniendo mucho trabajo. Sánchez, atención, que ha salvado a Cardeñosa. Sigue Sánchez. Deja a Víctor. Y ahí controla ahora Parra. Como decíamos, el Barcelona es un equipo que en cualquier momento puede hacer un gol a cualquiera. Aunque hasta ahora el Betis está conteniendo magníficamente al Barcelona y jugando muy bien. López. Gordillo. Le apoya Diarte. Sigue Gordillo, envía a Ortega. Ortega aparece con Gordillo. Gordillo dentro del área. Atención a Gordillo. Y córner. Cardeñosa lanzará. Le verán ustedes aparecer dentro de un momento. El Barcelona ahora se repliega. Solo está Kini en las proximidades del círculo central. Y se dispone a lanzar Cardeñosa. Ahí está el lanzamiento. Pasado. Salta Diarte. Indica falta al árbitro. Olmo. Y Víctor. Ha salvado a López. Sigue Víctor. Enviando a Estella con ventaja para Diarte. Ahí está Diarte. Benítez. Finalmente opta por retrasar a Esnaola.
Estella. El balón va directamente a Kini. Esteban. Y de nuevo Estella. Ya está con él López. Esteban. Muy bien Esteban. Ha salvado la entrada de Ortega y de Benítez. También la de López. Buena jugada de Esteban, que ahora centra inocentemente a las manos de Esnaola. Víctor ha cortado, pero no puede impedir el fuera de banda. Parra se ha llevado muy bien el balón. Atención a Parra. Intenta desmarcarse Rincón. Sigue Parra. Ha salvado a Olmo. Jugando en solitario de Parra, que cambia magníficamente al Lobo. Y el Lobo quizás se ha precipitado ahora. ¡Qué gran jugada de Parra! ¡Qué gran jugada de Parra, señores! Llegando hasta el área y cambiando magníficamente a Diarte. Diarte se ha precipitado. Debió quizás intentar controlar el balón con la cabeza y fusilar el tanto. Estella, pero es el Betis el equipo que en realidad está creando peligro, salvo la jugada aquella de Estella con Simonsen. El Barcelona en realidad no ha creado peligro ante el marco de Esnaola. Olmo, Estella, Simonsen a la derecha, atención a Simonsen. Simonsen es terriblemente peligroso. Pero buena. Y Esnaola. Estella llega antes de Benítez al balón. Ahora se cruza Olmo. Luchan todos los jugadores por la posesión del balón. Kini consigue mandar a Sánchez. Atención. Ya se repliega todo el Betis. Sánchez dominando con Esteban. Este es Manolo. Víctor. De cara ya al marco. Sigue Víctor. Envía hacia Simonsen en peligro. Simonsen, observen con qué facilidad regatea en corto. Y vamos a ver el contraataque. Avanza Ortega. Está Rincón tan solo adelantado. Balón hacia Rincón. Se sale del área Rincón y falta de Olmo. La falta puede ser muy peligrosa. La falta puede ser muy peligrosa porque Cardeñosa puede ponerla con su pie de seda en la cabeza de cualquiera de los delanteros verde y blancos, en la cabeza o en el pie. Atención, 6 hombres del Betis dentro del área. Quizás vamos a ver qué hace Cardeñosa. Al balón, disparo directo que iba al mismísimo poste. Qué bien ha tirado Cardeñosa. Artola se emplea a fondo para desviar a córner. Todo el Barcelona, a excepción de Morán y Kini, dentro del área. Kini incluso también se pone a defender. Atención a Cardeñosa. Lanza muy cerrado. Ha metido la cabeza a Alexanco. Ortega llegó el balón. Lástima, ya demasiado largo. Y habrá de sacar de puerta Artola. Muy bien el Betis, manteniendo las riendas del partido. 31 minutos y el marcador a su favor, 1-0. Estella. Lanzando a Sánchez. Se cruza Ortega y aquí está Parra, que está hasta ahora actuando fabulosamente bien. Muy bien Cardeñosa a Rincón. Muy desasistido en ataque. Ahí está Manolo. Olmo. Atención a Olmo. Lanza el balón hacia el interior del área, pero no había nadie. Y ya han visto ustedes con qué tranquilidad Esnaola lo recoge. Cortó Esteban. Y Biosca.
Biosca despejando a Diarte. Deja Gordillo. Diarte ha parado muy bien el balón, está rodeado de 3 contrarios. Indica el árbitro que no ha habido falta de Víctor. Esteban ha intentado dejar a Simonsen con ventaja para Peruena. Lanza hacia Diarte. Ahí controla Diarte. Con él está Olmo ya. Dejó muy bien el balón a López. Muy tranquilo el Betis, jugando muy bien Ortega y Biosca. Eso es peligroso. Ahora ha habido falta de Víctor, que ha señalado el árbitro. Va a lanzar la falta el propio Biosca. Picando el balón al punto de penalti, ahí está Diarte, ha peinado el balón hacia atrás, entraba Cardeñosa, ha despejado mal Olmo, Manolo toca, Biosca abriendo a Cardeñosa, un grito unánime de cuidado ha surgido desde la grada, y ahí va Gordillo, entrando en diagonal hacia el área, se lleva el balón López rebotado, Cardeñosa recibe, mete el balón dentro del área, Gordillo ha estado a punto de tocar, y el balón para Artola. Kini con Biosca. Biosca y López le quitaron el balón. Este es Ortega. Y Diarte arrancando desde una posición que le gusta mucho, el delantero centro verde y blanco. Aunque estaba muy encima Olmo y Víctor. Ha habido falta ahora clara a Benítez. De Víctor, que es el hombre del Barcelona que hace más faltas. Con diferencia. Va a lanzar Benítez. A Rincón, ha habido falta de Rincón, ahora sí, clara. Y el señor Lamo Castillo la señala. Alexanco. Alexanco. Esteban ha perdido el balón ante Ortega. Vamos a ver Cardeñosa si consigue articular el contraataque. Diarte, Gordillo ya viene con una instalación. Ahí recibe de Cardeñosa. Jugada magnífica de contraataque del Betis con lanzamiento final de Cardeñosa hacia Rincón. Entra Parra, qué bien ha llegado Parra al balón. Y Víctor se lo lleva con falta de López. Sánchez. Alexanco. Envío hacia Morán, que hasta el momento no puede con Benítez. Ha habido falta de López a Alexanco, que parece que se ha enfadado, le está pidiendo disculpas López. Recordemos que Alexanco es un jugador de no demasiado buenos modos. Y va a lanzar Víctor. Hacia Simonsen va el balón. Despejó Gordillo providencialmente. Y Ortega vuelve a la carga del Barcelona. Todo el Betis replegado ahora. Olmo. Estella. Dejando a Sánchez. Sánchez a Estella, que se constituye en extremo. Y metió muy bien el pie Benítez, que está trabajando muy bien en defensa. Estella y Simonsen. Atención a Simonsen. Qué bien metió el balón a Morán. Y ahora Cardeñosa, que bien había salvado la entrada de Sánchez, que ha tenido que recurrir a la falta. Simonsen.
y fuera de banda. Está el Barcelona desconcertado. Solo recordamos una jugada de auténtico peligro realizada por el Barcelona. El Betis, controlando siempre la situación del partido, ha marcado un gol y ha provocado varias situaciones de peligro. Además es el equipo que está atacando con más capacidad ofensiva, con más peligrosidad y en resumidas cuentas haciendo un fútbol mucho más coherente. Gordillo. Sigue Gordillo. Sigue Gordillo. Intenta el disparo. Se le ha escapado Artola. Aunque con tiempo para recuperarse y evitar el remate de López. Víctor. Atención. Atraca en tromba ahora el Barcelona. Ha cortado muy bien Ortega. Puede haber contraataque. Está tan solo Rincón delante. Peruena hace la jugada en solitario. Sigue Peruena. Se ha escapado muy bien por la banda. La apoya Rincón por el centro. Sigue Peruena. Ha habido falta. Ha habido falta clarísima de Alexanco. Sánchez lanzando el balón hacia el área y aunque corre Quini, todas las ventajas son para Esnaola. Carreñosa. Cortó Sánchez. Deja Estella. Ha metido la cabeza muy bien Benítez, está trabajando muy seriamente. Ahora Rincón se ha distraído, no sabemos qué ha pasado. Víctor. Avanza Víctor. Morán, atención. Que ha rebasado por una vez a Benítez. Ahora metió muy bien el pie Biosca. Acosa el Barcelona, pero Alexanco y Biosca. Parra. Está haciendo otro partido muy serio. López. Había visto muy bien López a Parra. Simonsen es un auténtico espectáculo. Sánchez y Olmo. Simonsen, peligro. Falta de Biosca. Se ha secado muy rápidamente. Atención a Olmo. Y muy bien Esnaola. El disparo iba terriblemente al poste. Buscando la cepa del poste ha tenido que lanzarse Esnaola para desviar a córner. Ahí está el lanzamiento. Peruena sacando muy bien el balón del área. Manolo retrasando hacia Olmo. Sánchez. Morán. Y atención al contraataque, qué pena. Creíamos que Cardeñosa mandaba el balón a Gordillo, que se hubiera quedado prácticamente solo. Sánchez. Cuando ha centrado el balón ya había sobrepasado la línea. Y llegamos así al minuto 41 del primer tiempo. Sigue ganando el Betis por 1-0. Va a lanzar Esnaola. Alexanco. Enviando a Simonsen, que no ha podido controlar. Biosca. Es López. Sobre Ortega. Ya se desmarca Gordillo por la izquierda. La apoya Cardeñosa. Atención a la pared. Ahí va. Preciso el envío. Y ahora Gordillo. Centrando. El Lobo que para el balón. Centrando a Cardeñosa. ¡Qué pena! Porque la jugada iba camino de ser peligrosísima. Víctor. Alexanco. Sobre Olmo, atención. Quini. Peligro. Muy bien Biosca.
Y Cardeñosa, mano de Víctor, aplica la ley de la ventaja al árbitro, Ortega. Y ahí está Gordillo. Benítez. El balón se le ha ido a Esteban y corresponde sacar de banda al Betis. Peruena. Colgando el balón al interior del área. Vamos a ver Diarte. Falta de Diarte, indica el árbitro en ese salto con Olmo. Minutos para el descanso. El público que no quiere devolver el balón. Y Artola, que por fin va a poder sacar de puerta. Ahora cayó el balón al foso. Y ya por fin parece que se va a poder reanudar el partido. El señor Lamo Castillo ha estado consultando el reloj, quizás descuente esta incidencia. Alexanco. Estella. Abriendo el juego hacia Sánchez, que tiene ahora un pasillo. Sigue Sánchez, atención, aproximándose al área. El balón rebotado a Estella. Y se cruzó muy bien Benítez. Fuera de banda. Alexanco. Cediendo a Sánchez. Intentó mandar sobre Estella, demasiado largo, y ahí controla Esnaola. Se va a cumplir el minuto 45 del primer tiempo. Sigue ganando el Betis por 1-0. Y ahí está el saque de Esnaola hacia Rincón. El balón a Benítez, abriendo a Cardeñosa. Se cruzó Sánchez. Ha cortado muy bien Benítez ahora. Alexanco. Sánchez. El público ya reclama el término de la primera parte. Simonsen. Y Benítez, que está haciendo un partido sensacional. Simonsen va a sacar de banda. Esteban. Parra. Muy bien Parra. Entre tres jugadores del Barcelona. Deja a Benítez. Magnífico. Cardeñosa y Diarte. Se desmarca Gordillo. Atención. Puede haber peligro en este contraataque. Sigue Diarte. Falta. Un minuto ya de descuento. Gana el Betis por 1-0. Va a sacar Cardeñosa la falta. Estamos ya a punto de concluir el primer tiempo. Atención a Gordillo. Enviando sobre López. López a Gordillo. Hay que intentar centrar ya. Ya ha indicado el árbitro falta contra el Betis. ...47 minutos. El público sigue reclamando insistentemente el final de la primera parte. Alexanco. Se cruzó Biosca. Atención a Diarte. Atención a Diarte. Lanzamiento hacia Rincón. Y saca Manolo el balón de la defensa. Ahora el árbitro indica el final de la primera parte. De Betis 1, Barcelona 0.
entre el Barcelona y el Betis. Betis-Barcelona, el Betis queda ahora a nuestra derecha, el Barcelona a la izquierda y el marcador 1-0 a favor del Betis. Comienza en estos momentos el segundo tiempo, no ha habido cambios en ninguna de las dos formaciones con respecto a las que jugaron en el primer tiempo. Este Sánchez, me imagino que Udo Lattek habrá aleccionado fuertemente a sus pupilos. Ahí tienen a Benítez cayendo espectacularmente, uno de los jugadores que mejor han actuado a lo largo de la primera parte. Sánchez. Atención a ese balón para Alexanco. Parece que el Barcelona sale con características muy ofensivas y el disparo cruzado de Simonsen. Parece que el Barcelona, bueno, es poco tiempo para juzgar, pero nos imaginamos, además, dadas las características de Udo Lattek, que habrá tocado a rebato en cuanto a ataque se refiere. El Barcelona, como aspirante al título que es, tiene obligación de ganar todos los partidos a ser posible. Biosca ha cortado Olmo. Ahí entró Gordillo. Atención a Gordillo. Muy bien Gordillo, ha salvado espectacularmente a Olmo. Ahora está con Sánchez, sigue Gordillo y córner. Estuvo a punto también de salvar la presencia de Sánchez. Estaban ya prestos al remate Rincón, Parra y Diarte. Va a lanzar Cardeñosa. Se repliega el Barcelona, mantiene no obstante en punta Kini y Morán en las proximidades del círculo central. Ahí está el lanzamiento de Cardeñosa, ha saltado Rincón, el balón llega a Ortega, Ortega Diarte. Ahí está Parra y vamos a ver, falta de Rincón, indica el árbitro. En esta segunda parte el tiempo comenzará a jugar a favor del Betis a medida que vayan pasando los minutos, caso de mantenerse el marcador tal como está actualmente. Alexanco. Simonsen. Lanzamiento hacia el interior del área verde y blanca, sin problemas para Esnaola. Diarte tras la finta espectacular de Cardeñosa. Lanzamiento precioso de Cardeñosa. Diarte se ha dado un pase demasiado largo. Qué pena. Qué balón le ha puesto Cardeñosa a Diarte. Ha parado de llover prácticamente, salvo en los primeros minutos no ha llovido en todo el partido y ha refrescado bastante el ambiente con una tremenda humedad. Fuera de juego ahora de Cardeñosa. Alexanco, que ha salido con la mano derecha vendada en esta segunda parte. Sánchez. Atención Alexanco, el tremendo disparo del defensa del Barcelona que ha pegado en Benítez, saliendo fuera de banda. Simonsen. Ha metido el pie Gordillo, el balón llega a Diarte, sale espectacularmente corriendo Gordillo, ha frenado, ahora sí, estaba en fuera de juego, claro, Rincón. La clave del partido está en si el Betis podrá aguantar el ritmo de juego del primer tiempo, a lo largo del cual los jugadores del Betis se han empleado a fondo, dominando en todo momento el partido. Está haciendo ejercicios de calentamiento Ramírez, que nos imaginamos de un momento a otro sustituirá a Morán. Alan Simonsen. Es Sánchez.
balón cortado por Parra, puede haber contraataque, atención a este contraataque, sigue Parra, lanzamiento a Rincón, que arranca en posición correcta, qué lástima, sigue el acoso, vamos a ver el centro de Rincón para Cardeñosa en palma, y el balón despejado por Estella. Viarte, atención que sigue el peligro, abriendo el juego a Cardeñosa, que está como extremo ahora, deja a Gordillo. Falta clara de Víctor. Ya se pide el cambio desde el banquillo, va efectivamente a retirarse Morán y va a entrar Ramírez en su sustitución. Es una táctica de Udo Lattek que lleva haciendo a lo largo de los últimos partidos, de sacar a Morán y Ramírez, un jugador en cada tiempo. Bronca tremenda a Morán cuando se retira los vestuarios. Y va a lanzar Cardeñosa. Se cumplía el minuto 6, 5 y medio cuando se ha producido el cambio. Atención al lanzamiento de la falta. Muy bien, ha lanzado Cardeñosa, pero el cabezazo de Rincón ya sin peligro. Decíamos que Udo Lattek tiene en los últimos partidos la costumbre de sacar a Morán y Ramírez, un jugador en cada tiempo. Ambos están recuperándose poco a poco, tomando la forma óptima, y así los tiene los dos en juego. Por una parte hace ver al jugador que nadie es imprescindible en el Barcelona de Udo Lattek. Atención al disparo de Alexanco. Desde el principio estamos llamando la atención del potente disparo del defensa azulgrana. Decíamos que de esta forma Udo Lattek mentaliza a sus jugadores de que nadie es imprescindible, y por otra parte mantiene en juego a ambos jugadores y al final afianzará como titular al que mejor forma alcance, Peruena y Esnaola. Estella enviando a Kini, pero ha cortado muy bien Gordillo. Parra, muy seguro Parra. Gordillo. Hacen una especie de presión los jugadores del Barcelona ahora. Ahí está Biosca. Y fuera de banda. Sánchez. Alexanco. Estella. Y el balón se lo lleva finalmente Parra. Observando la posición de sus compañeros. Allá va López enmarcándose por la izquierda. Se ha llevado a Estella con él. Lanzamiento muy bueno de Parra a López. Se cruzó Manolo y el balón a córner. López va a lanzar el córner. Dentro del área está Viarte, Rincón, Parra, también Gordillo. Ahí va el lanzamiento de López. Salta Gordillo. Y el balón finalmente en poder de Artola. Simonsen. Alexanco, que está prodigando mucho más las intentonas atacantes. Simonsen dentro del área, es terriblemente peligroso. Ramírez, y hay que sacar de puerta. Esnao la va a sacar. Alexanco abriendo sobre Sánchez. Simonsen ha cortado muy bien López. Ese envío de Simonsen que iba a Sánchez. Sigue López, Rincón a su derecha, Viarte por la izquierda. Lanzamiento a profundidad hacia Rincón. Vamos a ver si llega Rincón, vamos a ver si llega. Ha llegado pero no ha podido controlar el balón.
y finalmente Sánchez. El público aplaude la voluntad de Rincón en esa carrera. Sánchez lanzando ahora hacia Víctor. Con él está López. Sigue Víctor. Deja a Olmo. Estella recibe ahora. Con él está Parra. Muy bien Parra. Muy bien Parra. Y es Naola. Saca Naola sobre Gordillo. Que despeja ahora es Olmo, enviando a Esteban. Con él está Diarte. Deja Esteban a Sánchez. Sánchez a Simonsen, pero ha cortado López. Y ahora es Peruena sobre Parra, que está cubriendo muy bien esa zona del campo. A la derecha está Cardeñosa. Hacia él iba el balón, va a recoger Ortega. Ya está el balón en poder de Cardeñosa. Lanzamiento de Cardeñosa, acude Diarte, atención. Diarte va a recoger el balón dentro del área, se cruzó Olmo. No ha luchado Diarte por ese balón. O quizás esperaba el fallo del defensa azulgrana. Atención a Simonsen. Tremendamente veloz, muy bien Peruena. Mantiene el Betis el ritmo hasta el momento. 11 minutos segundo tiempo. Betis 1, Barcelona 0. Esteban, muy bien, ha cortado ahora Biosca. Peligro, peligro, Kini. Ahí va Kini. Y el balón ha pegado en la red por fuera. Recibir el balón Kini. Ver puerta y tirar es todo uno. Va a sacar Esnaola. Ahí está Benítez. Intentaba desmarcarse por la banda Rincón, que ahora parece que juega más esquinado. Simonsen, balón hacia Kini, por la derecha Estella. Atención Estella. El balón ya había salido, córner. Indica que el último jugador que ha tocado el balón ha sido Biosca. Importante que lanzar córner. Esteban va a lanzar. Hay nada menos que 6 jugadores del Barcelona dentro del área. Salta Lesanco. Ahí está Simonsen. Ha rebotado el balón en López. Hay que lanzar el córner de nuevo. Ahora a la derecha de Esnaola. Está Esteban aguardando que el balón llegue. El árbitro mira su reloj en estos lances. Y ya vieron ustedes que luego aplica descuento. Allá va Esteban para lanzar. Al punto penalti. Saltó Ramírez. Y el balón para Esnaola. Sobre Peruena. Muy bien Peruena, lanzando perfectamente a Parra. Atención al contraataque, está Rincón prácticamente solo por el centro. Demasiado largo el envío de Parra a Rincón. Y el balón ha salido fuera. Qué lástima. Han chocado previamente con mucha fuerza Víctor y Peruena. Advertencia verbal del señor Lamo Castilla. Víctor en realidad está hablando pronto en todos los fregados. Y nuevamente el balón en juego. En esta ocasión llevado por Sánchez. Estella, jugada rápida del Barcelona. Ramírez. Atención a Ramírez. Ramírez. Y fuera. Visto y no visto. Los contraataques del Barcelona en esta segunda parte con mucho más peligro que en la primera. ...14 minutos del segundo tiempo... Betis 1, Barcelona 0. Lanza Esnaola. Esteban. Estella.
Lanzamiento ahora hacia Gordillo, que es el que ha cortado el balón para Cardeñosa. Están los jugadores del Barcelona muy encima ahora. Falta de Ortega a Simonsen y tarjeta. Tarjeta que va a sacar el árbitro. Ahí está a Ortega. El público se vuelve hacia Núñez. Ahí vean las caras hacia el palco presidencial donde se encuentra el señor Núñez, el presidente del Barcelona. Alexanco. Atención. Atención. Alexanco dispuesto a lanzar. Ahí va Alexanco. Ha pegado en Ortega. Y el balón para Rincón, que intenta el contraataque. Obstaculizado por Manolo. Falta de Manolo. Los ánimos se están encrespando. Hay muchos nervios. 16 minutos. Segundo tiempo. Va a lanzar Benítez. Salta Parra enviando hacia Cardeñosa y ha habido falta por juego peligroso de Sánchez. La falta pues es indirecta. Nos imaginamos que será Diarte el que finalmente intenta el disparo. La barrera formándose. Ahí vean prácticamente todo el Betis a la expectativa. El lanzamiento es indirecto. Cardeñosa toca para Diarte. Ahí va Diarte, tira. Y el balón ha pasado cerca del poste. Ya lo han visto ustedes. Sánchez dejando a Estella. Alexanco retrasando sobre Olmo. Olmo a Sánchez. Cortó Diarte. Ha rebotado el balón en Sánchez, con lo cual favorece el contraataque de Diarte. Ahora pegó en la mano de Víctor. Cardeñosa rápidamente sobre Diarte. Vamos a ver este ataque. Muy bien Diarte. Cuenta con el apoyo de López y de Rincón. Entra López. ¡Qué pena! Se le ha quitado de la cabeza a Alexanco. Y finalmente Simonsen dejando para Benítez. Atención a Benítez. Con él Simonsen. Muy bien Benítez a Parra. Parra dentro del área. Magnífico. Sigue Parra. Ha abusado. Quizás el último regate ha sobrado. Pero el Betis sigue manteniendo el dominio del partido. 18 minutos. Aunque insistimos que el Barcelona se está mostrando más peligroso que en la primera parte. 18 minutos de la segunda parte y sigue ganando el Betis por 1-0. Simonsen dejando a Estella. Estella. Ahí está Parra controlando muy bien el balón y enviando a Cardeñosa. Benítez con mucha tranquilidad del Betis. López sobre Cardeñosa. Sigue Cardeñosa. Intenta desmarcarse Gordillo por la izquierda. Él va el balón. Qué bien se entienden Cardeñosa y Gordillo. Es una maravilla. Balón para Diarte. Otra vez. En el último instante ha desviado Olmo con la cabeza. Sánchez. Tiene un pasillo. Puede ser peligroso. Sigue Sánchez. Atención a Sánchez. Tiro de Sánchez. Muy al centro de la portería, donde estaba perfectamente situado Snaola. Cardeñosa. Ha tocado con la rodilla el balón. Cardeñosa abriendo a Ortega. El público avisa a Ortega de que Kini iba a por el balón. López deja a Parra. Ortega moviendo con mucha tranquilidad el balón el Betis. Cardeñosa. Falta de Víctor, de Esteban. Esteban ha sido el autor de la falta.
Gordillo y Carreñosa. Parra está pudiendo con Estella en todas las ocasiones. Alexanco y Peruena. Domina el Betis la situación clarísimamente. Domina el Betis la situación de una forma nítida. Atención a Rincón. ¡Falta! Falta clara de Manolo. Y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla a Manolo. La segunda tarjeta del partido, una para Ortega, otra para Manolo. Y se va a lanzar la falta. Es Benítez quien va a lanzar. Ahí va. Metió la cabeza Olmo. Cardeñosa. Benítez con la cabeza, ya en fuera de juego Rincón. 21 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Betis por 1-0. Esteban. Envío sobre Alexanco. Olmo. Enviando sobre Estella. Estella ha visto la posición de Simonsen. Kini. Y el disparo de Kini desviado. Observen el aspecto del estadio Benito Villamarín. Hace frío ahora. El público sigue con un tremendo interés el partido. Gordillo. Enviando sobre Diarte. Se anticipó Olmo. Y ahora envía a Kini. Se desmarca Ramírez por la izquierda. Pero metió muy bien el pie Benítez, que continúa en la misma línea del primer tiempo. Ahora ha cortado Olmo. Ortega. Luchando todos los jugadores por el balón. Ramírez. Logra centrar Ramírez. Ha cortado magníficamente Peruena. Benítez y Peruena. Dejando a Esnaola. Ha tocado Manolo enviando fuera de banda ahora. Va a lanzar Benítez de banda. El público se anima y anima al Betis con fuerza. Ha tocado a Rincón y es Alexanco quien finalmente parecía que se llevaba el balón. Estella a punto de llevarse el balón. Parra, Simonsen. Vean a los hombres en punta del Barcelona teniendo que bajar por balones. Alexanco, lanzamiento a Simonsen. Ya se va a cruzar Peruena. Están muy atentos todos los hombres del Betis. Otro jugador haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Rincón lleva el balón ahora. Es Diarte, deja a López. Intenta desmarcarse Carreñosa. Sigue López. Envía en corto a Carreñosa. Carreñosa, Ortega que tira. Con fuerza pero muy al centro de la portería. Víctor. Intentando mandar sobre Ramírez. Benítez. Peruena. López, Benítez, Peruena. Lanzamiento de Peruena a Rincón, marcado muy estrechamente por Manolo. Ahí está la lucha de Rincón con Manolo y finalmente el balón a Artola. Sánchez, un impotente Barcelona intentando una y otra vez montar el ataque con peligro y un Betis ordenadísimo. Víctor. Ha cortado López. Luchando en todos los terrenos el Betis. Diarte.
Ahí ven Gordillo cómo se cruza, con qué rapidez, buscando hueco por la izquierda, abriendo la defensa. Sigue Diarte, a la derecha está Cardeñosa. Sigue Diarte en jugada personalísima. Ahora deja el balón a Gordillo. Apoya la jugada a Ortega. Va a recuperar Gordillo. Sigue Gordillo. Quini defendiendo, señores. Quini defendiendo. Sánchez. Y atención a este contraataque. Estella no logra llevarse finalmente el balón fuera de banda. La protesta airada de Estella al juez de línea. Aquí viene el amo Castillo y no pasa nada. Saca de banda Biosca, retrasando a Esnaola. 25 minutos sobrepasados ya del segundo tiempo. Sigue ganando el Betis por 1-0. Sánchez. Sigue Sánchez. Muy bien Gordillo. Recupera Simonsen. Estella. Se repliega el Betis ahora. Estella centra. Atención, peligro. Que va Quini. Y el cabezazo de Quini ha salido ligeramente alto. Lanza Esnaola en corto a Biosca y Biosca Esnaola. López en lucha con Víctor, combinando con Benítez. Benítez hacia adelante, muy bien con López. López a Benítez, qué bonita jugada. Benítez a Parra, qué bien ha llevado el balón el Betis. Vamos a ver el centro un poco retrasado. Ha cortado Sánchez. Alexanco. Ahí va a cortar Ortega. López, Benítez. Benítez sobre Diarte, cabezazo de Diarte hacia la posición de Rincón y Alexanco deja el balón a Artola. Alan Simonsen desde el círculo central. Falta de Benítez. Se va a producir otro cambio en el Barcelona. Se retira Esteban y entra Martínez por el número 14. Tocando en corto hacia Sánchez. Sánchez a Estella. Centro de Estella. Y el balón sale fuera. Reclamaba Quini que le habían empujado dentro del área. Y el público se enfada con Quini. El Betis reteniendo el balón. Ahí tienen a Esnaola disponiéndose ya a sacar. Ha tocado Manolo con la cabeza. Benítez va a sacar de banda. Ha tocado muy bien Rincón ahora sobre Diarte. Diarte intentando el avance por la derecha. Sigue Diarte. Y le quitó el balón Olmo, aunque ahora va a recuperar para el Betis López, apoyándose en Benítez. Sigue Benítez, muy bien Benítez. Ortega, ahora va a recuperar Rincón. Cardeñosa, se escapa por la izquierda Gordillo y metió el pie Estella. Ramírez, corre Ramírez perseguido por Gordillo y Gordillo le quitó el balón y se la sacó estupendamente. Muy bien, el público está entusiasmado ahora. Pared de Cardeñosa con Parra, que está a punto y consigue llevarse el balón, aunque se ha frenado en la carrera. Sigue Parra, deja a Cardeñosa, ahí va Víctor y córner. Fuertes aplausos para el Betis, ahí tienen el balón.
esperando a Cardeñosa, que va a sacar el córner cuando se cumple la media hora del segundo tiempo. Y sigue la victoria del Betis por 1-0, gol conseguido por Diarte a los 7 minutos del primer tiempo. Va a lanzar Cardeñosa. Atención, entraba Biosca. Ha tocado nuevamente Biosca. Simonsen iniciando el contraataque sobre Ramírez. Se escapa Simonsen, se desmarca Ramírez. Y Simonsen, que con gran habilidad ha logrado mandar sobre Ramírez. Pero están muy trabajadores todos los hombres del Betis, dificultando terriblemente el juego del Barcelona. Cardeñosa. Falta de Víctor. Falta de Víctor, el jugador más marrullero del Barcelona. Hay un jugador bético sobre el suelo, es Peruena. Entra Vicente Montiel a atender a Peruena. También está Kini con el jugador bético, hace ostensibles gestos de dolor Peruena. Y señores, el Barcelona ha efectuado ya los 2 cambios, mientras que el Betis no ha hecho ninguna sustitución desde que comenzó el partido. Que se va a recuperar Peruena, se ha levantado ya. Y fuertes aplausos para Peruena cuando se va a reanudar el partido. Con lanzamiento de falta a favor del Betis. Va a lanzar Biosca. Hacia el interior del área. Ahí salta Diarte tocando el balón. Entra Cardeñosa. Atención a Cardeñosa. Ha tirado muy bien a la media vuelta. Ha pegado en el cuerpo de Manolo, que se duele del balonazo. Y el balón fuera de banda. Tres jugadores del Betis. Es una cosa curiosa. Los 3 suplentes del Betis, a excepción del guardameta suplente Barroso, haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Esto solo puede indicar que en este momento Siriondo no sabe cuál de ellos saldrá, que puede salir cualquiera. Gordillo, impidiendo que el balón llegara a Ramírez. Víctor, Kini y López. Ha perdido el balón momentáneamente ante Kini, pero muy atento todo el Betis. Atención ahora Víctor. Peligro, peligro, peligro. Se ha quedado Benítez parado. Muy bien Esnaola. Magnífico Esnaola y tremendo el fallo de Martínez. Tremendo el fallo de Martínez. Cuando había recibido el balón con Esnaola vendido, Benítez se fue hacia la izquierda y había dejado a Víctor solo. El disparo de Víctor lo repelió Esnaola y Martínez. Martínez finalmente falló una ocasión clarísima. El juego interrumpido. Hay un jugador del Barcelona atendido en el área del Betis. Es Kini. Es Kini el que está siendo atendido por Ángel Moore Jr., masajista del Barcelona y de la selección española. Y se va a reanudar el partido. Aquí esto es lo que tenía que terminar.
Parece que se está reclamando la atención del árbitro desde el banquillo. Pero no, de momento no se produce ningún cambio y se va a reanudar el encuentro con saque de Esnaola desde puerta. 10 minutos para el final, gana el Betis por 1-0. Ha tocado Martínez. Simonsen. Balón para Alexanco. Deja a Simonsen. Simonsen abre a la izquierda a Martínez. Martínez ha intentado combinar con Víctor, pero ahí está Peruena. Enviando sobre Carreñosa. Carreñosa, el primer toque a Rincón. Retiene a Rincón el balón, deja a López. López ha salvado la entrada de Víctor, que ha entrado antirreglamentariamente. Gordillo, Diarte, aproximándose el Betis al área del Barcelona. Y está Gordillo, con él está Ramírez, sigue Gordillo, Gordillo dentro del área, penalti clarísimo e indiscutible. Se había ido ya Gordillo y Ramírez le metió el pie zancadilleándole. El señor Lamo no ha dudado. El penalti ha sido clarísimo. Penalti clarísimo cuando quedan 9 minutos escasos para el final, que puede resultar absolutamente decisivo. La jugada de Gordillo muy hábil, introduciéndose en el área, salvando a Ramírez, y este zancadilleó clarísimamente a Gordillo dentro del área. Y atención que va a lanzar Cardeñosa. Expectación, el público está en pie. Cardeñosa al balón. Cardeñosa, ¡gol! Artola a un lado, el balón a otro, y el segundo tanto al marcador. Betis 2, Barcelona 0. El Betis encarrila así ya lo que parece definitiva victoria dentro de las banderas verde y blancas. Ululean en todo el estadio Benito Villamarín. Auténtica fiesta. Betis 2, Barcelona 0. Y tan solo 8 minutos para que termine el partido. Vean el espectáculo. Sensacional. Se ha sacado ya de centro Simonsen. Sánchez. Y ahí está Ortega. El Barcelona desmoralizado. Balón largo para Rincón. Corre Rincón. Se lleva el balón, pero no ha podido controlarlo. Solicita ahora el primer cambio desde el banquillo bético. Va a entrar Alex en sustitución de Biosca. Carmelo con el número 12 entra en sustitución de Biosca. Aplausos fuertes para Biosca al retirarse. Se ha sacado ya Martínez, enviando sobre Alan Simonsen. Simonsen reteniendo el balón, esperando a algún compañero desmarcado. Al Betis ya no se le puede ir este partido. Olmo enviando sobre Alexanco. Cortó ya Peruena, y aquí viene el contraataque bético. Gordillo parando muy bien el balón, magnífico hacia Cardeñosa. El público jalea con Olés la jugada de Gordillo. El centro de Cardeñosa ya se había producido desde fuera de banda y corresponde sacar al Barcelona. Saca Olmo sobre Sánchez. Y ahora el fuera de banda favorable al Betis. Rebotó el balón en Sánchez y ha de sacar el Betis. Auténtica fiesta en el estadio Benito Villamarín. Gordillo, Peruena y Esnaola. El Barcelona está absolutamente desmoralizado en estos momentos. Saca Esnaola.
Ha tocado Diarte. Controla Olmo. Enviando sobre Martínez. Martínez ha salvado la entrada de López. Sigue Martínez. Simonsen. Abriendo a la posición de Estella, que no ha podido con Parra en todo el partido. Benítez engañando a Martínez y despejando ahora. La lucha eterna de Rincón con Manolo. Se llevó Manolo el balón. Olmo. Es Estella ahora el que combina con Martínez. Abre hacia Sánchez, que tiene terreno. Atención. Víctor. Peligro. Metió muy bien el pie Cardeñosa. Enviando a córner. 5 minutos para el final. Betis 2, Barcelona 0. Lanzamiento de Víctor. Tocó Diarte. Simonsen. Y ese disparo de Olmo desviado. Público celebrando con auténtica euforia este gran triunfo del Betis frente al Barcelona. Esnaola. Para Rincón. Cardeñosa sobre Diarte. Diarte toca sobre Ortega. Ortega de cabeza Benítez. Con él está Ramírez. Se lleva muy bien el balón Benítez. Y fuera de banda. Ahí está Ortega. Y atención porque va a sustituirse en el Betis a Diarte. Va a entrar Melchor, el joven jugador del Linares, que hace así su debut, aunque tan solo por 3 minutos, en primera división. Se retira Diarte, muy aplaudido, el público en pie dedica una tremenda ovación a Diarte y entra Melchor, joven jugador procedente del Linares, que debuta en primera división. Alexanco. Abriendo sobre Martínez. Allá va el centro de Martínez, interceptado por López. Cardeñosa. En Maestro sobre Benítez. Uno de los grandes autores y protagonistas del triunfo. Alexanco se ha llevado con apuros el balón. Ahora corta Ortega, atención. Ortega sobre López, no. Ha arrancado en posición reglamentaria López. Ha arrancado en posición reglamentaria. Creemos el mediocampista del Betis clarísimamente. El balón fue al hueco y salió desde atrás López. Ha sido un error arbitral tremendo. Sánchez. Le quitó el balón limpiamente Gordillo. Ahora por alto sobre Parra. El Barcelona desarbolado, hundido, entregado. Parra, sigue Parra, sigue Parra. Jugada espectacular de Parra hacia Melchor. Ahí va el debutante, acercándose al área. Sigue Melchor. Ha caído al suelo Melchor. Ha caído al suelo Melchor. El árbitro indica que no ha pasado nada. Ahí va Víctor. Martínez abriendo hacia Alan Simonsen. Ahora ha habido falta de Benítez. Un minuto para el final. Va a lanzar Martínez. Está Ortega, tiene que retrasarse Ortega. Lanza Martínez y despejó López. Recoge el propio Martínez. Ahí Benítez parando con autoridad el balón con el pecho. Lanza. Intentó lanzar a Rincón, se le fue el balón fuera de banda. Sánchez enviando sobre Olmo.
salvado a Parra, sigue Ramírez aproximándose al área, ha salvado a Gordillo también, peligro, y ha cortado Peruena. Vuelve el balón a Ramírez, centro para Kini, al larguero. El remate a la media vuelta de Olmo. Tremendo disparo de Olmo al larguero. Cuando se cumplía el minuto 45 del segundo tiempo. El público continúa celebrando la victoria, que ya de ninguna forma se puede escapar del Benito Villamarín. Justísimamente el Betis ha doblegado al gigante de la Liga Española, el Barcelona. Betis 2, Barcelona 0. Saca Esnaola. Rincón, Alexanco. Entre López y Rincón se llevan el balón. Ahora Cardeñosa. Lanzamiento a Ramírez. Peligro en este contraataque. Ramírez enviando a Simonsen. Metió muy bien Peruena el pie. Y ahora corre Melchor con Olmo. Sánchez. Estella. Sánchez. Y falta ahora de Melchor. Se duele Sánchez. Se disculpa Melchor. Sánchez queda tendido en el suelo. 46 minutos del segundo tiempo. El público, a pesar del 2-0, apenas ha abandonado el estadio. Prácticamente todo el mundo sigue en su sitio, aguardando el final del partido. Estella. Ha tocado Esnaola, Kini. Peligro. Cardeñosa, ha habido mano de Víctor. Estella. Simonsen. Cardeñosa de nuevo, Sánchez. Martínez corre por el balón. Estella. Y salió muy bien Ortega. Ahora Rincón con Olmo. Falta de Rincón, aplica la ley de la ventaja al árbitro. Se cruza muy bien Carmelo. Ahora Benítez. López. Ya está Rincón en fuera de juego, ahora ya no. Sigue López. Y Estella envió fuera de banda. Va a lanzar Benítez. Hay falta ahora de López. Martínez. Se llevó el balón. Simonsen. Atención a Simonsen. Envía a Kini. Metió el pie Gordillo y ahora Peruena definitivamente despejando. Sánchez. Ya son 48 minutos. Lanzamiento a Simonsen. Y qué bien Benítez. Ortega. Sigue Benítez por la derecha. Sigue Ortega. Ahora lanza. No, tampoco había fuera de juego. No, señor. No había fuera de juego tampoco en esta ocasión. Olmo. Martínez. Corta Cardeñosa. Sigue Cardeñosa. Combinando con Melchor. A la derecha está López. Sigue Melchor. Ya el Barcelona ni se repliega. Deja a López. Ahí va el centro de López para Melchor. Espectacularmente Melchor. Fuera. 48 minutos y medio. El árbitro ya mira el reloj. El público reclama con insistencia el final del partido. Víctor. Aplica la ventaja al árbitro. Ramírez. Se escapa Simonsen por la derecha. Y muy bien Peruena. Cortando. Martínez. El público está en pie, aguardando el final del partido. Martínez sobre Ramírez. Peruena. El balón llega a Estella. Atención a Estella. Centro de Estella. Y muy bien. Cabezazo de Carmelo. Momentos de apuro ahora. Es Alexanco. Víctor.
Sigue Víctor. Hay un jugador del Barcelona tendido en el suelo. Continúa el juego. Víctor. Y córner. Cedido por Cardeñosa. Y son 49 minutos y medio del segundo tiempo. Se lanza el córner. Despejó Cardeñosa. Corre Sánchez, mira insistentemente el árbitro el reloj y señala al final del partido. Ahí está, con el resultado sensacional de Betis 2, Barcelona 0. Nuestra enhorabuena cordialísima y merecidísima para el equipo verde y blanco. Enhorabuena de Videored y a toda la afición verde y blanca. Intercambio de camisetas, deportividad y gran satisfacción por este gran resultado. Repitámoslo, Betis 2, Barcelona 0. Tienen como el Betis tiene que saludar desde el centro del terreno ante el tremendo aplauso del público. Con justicia ante este partido que hay que calificarlo de auténtica hazaña deportiva. Reiteramos pues nuestra enhorabuena y esperemos que el Real Betis siga rindiendo a su afición satisfacciones como la de hoy.